Bien, ahora voy a hablar sobre Karl Marx, sobre el texto con el mismo título sobre la cuestión judía. Quizás la pregunta que engloba todo esto es: ¿el Estado no discrimina, sino que en realidad lo que hace es oprimir por igual? Bien, este va a ser como la respuesta que hace Karl Marx a Bauer. Primero vamos a hablar un poquito de Marx. Marx nació en 1818 y fallece en 1883. Nació en Treveris, Prusia, y es descendiente de una familia de rabinos. Se convirtió al protestantismo luterano para evitar, todas las restricciones antisemitas, por ejemplo, la prohibición de ocupar formación profesional, prohibición de ocupar cargos, la prohibición de tener una formación profesional, etc. Y por presión de su padre, en 1835 comenzó a estudiar Derecho y luego lo abandonó por Filosofía y Literatura. Se doctoró en 1841 con un trabajo sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, que los recomiendo que lo lean si les interesa. La filosofía antigua es un trabajo que aún vale hoy en día la pena consultar. Es un texto muy cortito, de 50 páginas. Y en 1842 se dedicó al periodismo político en la ciudad de Colonia. Allí conoció a Moses Hess, ¿no? Recuerdan, el fundador del sionismo, y también un precursor por su idea sobre los obreros que trabajan sobre la tierra y por eso son dueños del socialismo. Y justamente Moses Hess lo presenta a Marx, con quien van a trabajar largo y tendido, que es Friedrich Engels, ¿no? Que nació en 1851 y falleció en 1929. Ambos trabajaban en el diario Rechnit. En este periodo, en 1844, publicará La cuestión judía, en el mismo diario con el que trabajaba con quien fue su colega, Bauer, es decir, trabajaron juntos también. Esta obra, La cuestión judía, que es una respuesta a Bauer, no solo es un paso a la madurez teórica de Marx, sino que muestra los primeros aspectos políticos de la sociedad y de la humanidad que pensaba Marx. También representa los primeros pasos de distanciamiento con los radicales hegelianos de izquierda. Entonces, vamos a hablar de un poquito del texto. En forma general, o sea, como esquemáticamente, quizás el texto trata de responder la siguiente pregunta: ¿podemos construir un razonamiento contra toda forma de enajenación? ¿Por qué? Porque en 1844 Marx va a criticar las ideas de Bauer. Dice que Bauer contradice la tesis de que la religión impide la asimilación estatal. La propuesta de Marx va a decir que la religión impide la asimilación estatal. Se va a centrar en el rol socioeconómico de las poblaciones religiosas, específicamente la judía europea, y va a discutir esta idea de que Estado secular versus religión. Porque va a decir Marx que tanto el Estado secular como la religión tienen una función enajenadora. La eliminación de la oficialidad de la religión o de la cultura no implica la eliminación de su práctica, y que la libertad religiosa cultural no implica la libertad política económica. Para Marx, todo esto pone en cuestión la idea del Estado político. Va a decir Marx: claramente el hombre debe emanciparse de la religión porque la religión enajena al hombre, pero la liberación de lo humano, de lo sobrenatural, si lo hacemos por medio de una racionalización máxima que es el Estado, en realidad lo que se está haciendo es trasladar el mecanismo de enajenación, de la enajenación religiosa a la enajenación laica. La religión ofrece una idea de libertad en un más allá terrenal, y el Estado ofrece la libertad en un más allá abstracto, que es el ciudadano, esto es, jurídicamente. Entonces, para Marx, la cuestión judía es una polémica cívica que a la vez es una política económica. Entonces, lo primero que se va a preguntar es: ¿hay un antisemitismo en el plan de Bauer? Es decir, en la demanda de que el judío deje de ser judío. Hay quizás 11 frases que marcan algunas tendencias antisemitas de Bauer, pero habría que ver si realmente es así. Ahí está la pregunta que se hace Marx, ¿no? Por ejemplo, frases de Bauer que indican una posibilidad de antisemitismo, o quizás de no plantearse correctamente algunos problemas y que llevarían, por lo tanto, a consecuencias antisemitas, por más que Bauer no la esté buscando, porque recordemos que Bauer criticaba el cristianismo, a los maometanos, etc. Frases que van a encontrar en el texto de Bauer: la esencia de toda religión es el egoísmo. La religión se ha convertido en un negocio. Ahora, el Dios del judío es el dinero. Los judíos viven para hacer dinero. El dinero otorga poder. Pese a que le nieguen los derechos, los judíos tienen el poder del dinero. Tienen el poder en la práctica, aunque no en la teoría.
El judío desprecia la cultura. No tiene cabida en una sociedad justa. Solo puede emanciparse dejando de ser judío. El judío solo será libre cuando el judaísmo desaparezca. ¿No? Son frases bastante fuertes. Entonces, Marx se empieza a plantear, bueno, ¿hay antisemitismo? Yo les dejo a ustedes que lo piensen, si hay o no hay. Yo creo que en principio lo que hay es una crítica al judaísmo y que al judaísmo como pensamiento religioso, y que corre un riesgo de, si llevamos a las últimas consecuencias la idea de Bauer, de fundamentar movimientos antisemitas. Entonces quizás hay que plantearse las cosas de otra manera. Es decir, que seguramente Bauer no se consideraba antisemita, y en sus críticas se encuentra una fuerte crítica al cristianismo también, pero podemos rastrear por cómo nosotros conocemos la historia desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que estos textos influyeron mucho en corrientes antisemitas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las lógicas de pensamiento, ¿no? ¿A dónde nos pueden llevar? Vemos un poco qué hace Marx en su, vamos a decirle así, su contratexto. Lo primero que hace Marx es reconstruir el argumento de Bauer. Quizás hay una pregunta que puede sintetizar para Marx el texto de Bauer. ¿La religión no ofrece ciudadanía? ¿Cómo funciona, dice el texto? ¿Cómo dice Marx que funciona el texto de Bauer? El Estado político es la máxima racionalidad en la organización colectiva de los asuntos sociales, por lo que tiene que liberarse de toda tutela religiosa. En consecuencia, el judío debe desentenderse de su interés particular, es decir, su religión, y someterse a los designios del Estado laico, en tanto que quiere ser reconocido como ciudadano, en este caso, ciudadano prusiano. Bauer estudia y analiza el deseo de los judíos de emanciparse del Estado cristiano que existe en toda Alemania, y para Bauer la conclusión es que emanciparse supone tener en consideración privilegios por sobre los judíos, por sobre los cristianos. El judío, dice Bauer, no puede comprometerse con el Estado religioso cristiano más allá de su propio credo, que esto está bien, porque el judío no es cristiano, pero se genera una antítesis religiosa. Solo es posible resolverse con la abolición de la religión en sí. Tengo que renunciar a la religión cristiana para acceder al Estado. Si el cristiano y el judío aceptan que sus religiones son fases del proceso del espíritu absoluto, como dice Hegel, no habría enfrentamiento. La solución racional es la necesidad de que el Estado se emancipe de la propia religión, la secularización. Ser judío termina siendo una condición que queda totalmente solapada por el hecho de que todo individuo es ciudadano. Ser judío, si yo mantengo la idea de judío, queda como una apariencia cívica, ya que únicamente debe responder a las leyes que el Estado establece. Si el individuo desea profesar su religión en privado, bien puede hacerlo, pero nunca puede hacerlo públicamente, porque el Estado público es laico. Frente a esta síntesis que hizo Marx sobre Bauer, Marx va a hacer su propio análisis. Entonces se va a preguntar, ¿de qué clase de emancipación está hablando Bauer? Bueno, para Marx no se ha hecho la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es la siguiente: ¿qué condiciones van implícitas en la naturaleza de la emancipación que se está proponiendo? Bauer se equivoca al someter solamente a la crítica al Estado cristiano y no al Estado en general, al Estado secular. Bauer no estudia la relación entre la emancipación política y la emancipación humana. La religión, dice Marx, es un problema de secularización dentro del Estado, pero acabar con la religión no implica el fin de la secularización. Solo acaba con aquellas secularizaciones religiosas, pero para acabar las secularizaciones hay que desvanecer todos los límites, no solamente los religiosos. El Estado logra emanciparse de la religión cuando se emancipa de sí mismo como una religión, porque el Estado también es una religión. En esto está de acuerdo Bauer, pero Bauer no ve que es necesario emanciparse también de esto. Cita de Marx: no bastaba ni mucho menos con preguntar quién tiene que emancipar o quién tiene que ser emancipado. Es decir, no bastaba preguntarse si el judío tenía que emanciparse. La crítica tenía que además llegar a una tercera fase, una tercera pregunta: ¿de qué clase de emancipación se trata y qué condiciones le son inmanentes? Solo una crítica a la emancipación política misma puede ser la crítica final de la cuestión judía, y su verdadera solución es la cuestión general de nuestro tiempo.
Bauer incurre en una contradicción por no haber elevado el problema a este nivel. Establece condiciones que no tienen que ver con la esencia de la emancipación política. Plantea preguntas ajenas a su tarea y soluciona tareas que dejan intacta a la propia pregunta. Fin cita. Así llegamos a un tercer momento de análisis de Marx. El primer momento fue la reconstrucción del texto, el segundo fue la pregunta sobre la emancipación, y ahora va a proponer una reteorización del Estado. ¿Cuál es el lugar del hombre real en el Estado? Del hombre cualquiera. Va a decir Marx, el Estado puede ser libre, pero no por ello los hombres serán también libres. Tesis de Hobbes. Y luego va a decir, el hombre debe utilizar el Estado como un medio para ser libre. Tesis de Rousseau. Fíjense que Bauer y Marx toman a Hobbes, Rousseau y a Hegel para repensar la función del Estado y del ciudadano y sus derechos. Dice Marx, el Estado desplaza en el hombre todo lo que no es divino y todo lo que no es servil. Un Estado que no busque la emancipación de sus contradicciones sencillamente no es Estado. Pero el Estado solo protege la vida genérica, no la vida material. El Estado protege la vida del ciudadano, pero no de este ciudadano, del vecino, del individuo, sino la idea de ciudadano va a proteger. Divide al hombre en un ser colectivo, en una comunidad política o en una comunidad cívica. Y divide, por lo tanto, en el ser colectivo, que es la comunidad política o cívica, y en el ser particular, que es la sociedad civil o la sociedad burguesa. Entonces tenemos el ser colectivo y el ser particular. El ser colectivo es un miembro imaginario de una soberanía imaginaria que está dispuesto meramente en una generalidad irreal donde funcionan las leyes. Y el ser particular es un individuo real que carece de esta verdad, se limita a estar en un ámbito profano. Bauer supone una cierta definición de Estado cristiano como aquel Estado que asimiló el espíritu evangélico, aquel que supera el judaísmo en términos de superhumano, que es sumiso ante lo sobrenatural y la autoridad de la revelación y se encasilla realmente como un Estado. Al ser el pueblo algo sumiso entre lo instituido por Dios, por ejemplo, sus obras y sus leyes, termina siendo un nuevo pueblo, pues carece de voluntad propia. Pero un Estado que utiliza las Sagradas Escrituras como sus escrituras, es decir, como su constitución, es una realidad. Es un sistema de enajenación donde trata de preservar la idea de hombre, despreciando al hombre real. Es decir, de vuelta se defiende al ser colectivo y se desprecia al ser particular. El Estado político genera tal dualismo entre la vida privada y la vida genérica porque el Estado mismo, por más que sea secular, es religioso. Cita. La religión es precisamente el reconocimiento del hombre dando un rodeo a través de un mediador. El Estado es el mediador entre el hombre y la libertad del hombre. Así como Cristo es el mediador sobre quien el hombre descarga toda su divinidad, toda su servidumbre religiosa, el Estado es el mediador al que transfiere toda su terrenalidad, toda su libertad de espíritu humano. La elevación política del hombre por encima de la religión participa de todos los inconvenientes y todas las ventajas de la elevación política en general. Fin cita. Lo que está diciendo Marx es que, al fin y al cabo, así como el cristianismo tiene a Jesús, el judaísmo tiene a Moisés, el ciudadano tiene el ideal de ciudadano en la religiosidad del Estado, y eso también genera un problema de dominación, de enajenación. Y así llegamos al cuarto punto del análisis, ya no solamente Entonces, repito, el cuarto momento del análisis de Marx va a ser la reautorización, ya no del Estado, sino de los derechos humanos. Se pregunta Marx, ¿son derechos para una sociedad egoísta los derechos humanos? Entonces, dice Marx, Bauer niega la posibilidad de que el judío realmente obtenga los derechos humanos si decide emanciparse políticamente del Estado. Justamente la idea de los derechos humanos, que no es innata, sino que es creada, que es fruto de la lucha, resultado de la cultura, para Bauer los derechos humanos solo pueden poseerse y adquirirse aquellos que se lo merezcan. Si uno puede emanciparse sin desentenderse de la religión, luego entonces la emancipación política no es emancipación humana. Hay dos tipos de emancipación, la emancipación humana y la emancipación política. La Declaración de los Derechos Humanos expresa que son derechos naturales e imprescriptibles. La libertad es el derecho de hacer y emprender
todo lo que no dañe a un tercero. El judío puede acceder a los derechos humanos, pues no impone a los individuos que se confundan en una idea general. El judío no obliga a los demás que sean judíos, entonces por lo tanto puede acceder a los derechos humanos. Los derechos humanos imponen una separación del hombre con respecto al hombre. La libertad es un derecho de disuasión entre individuos. Su aplicación práctica es el derecho a la propiedad. Poder tener no solamente propiedad privada, sino tu propio credo, tu propio pensamiento, tu propia voz, ¿no? La propiedad, el mejor ejemplo del derecho a la propiedad, sí, es el derecho a la propiedad privada. Es el derecho a disfrutar de un patrimonio y disponer de él arbitrariamente. Este derecho, dice Marx, constituye el fundamento de la sociedad burguesa que se está viviendo. Una sociedad que hace que los hombres encuentren entre sí sus limitaciones y no sus realizaciones. La igualdad, el segundo derecho importante de los derechos humanos, dice Marx, es la garantía de que la libertad sea compartida en tanto se entiende como limitación, es decir, todos puedan acceder a la libertad. Y la seguridad es el supremo concepto social de la burguesía, ya que justifica el concepto de la policía, el cuidado de las fronteras de la propiedad privada. Esta existe, la policía en teoría, para garantizar la conservación de cada una de las personas, pero la seguridad en realidad es la forma de garantizar la continuación de nuestro propio egoísmo. La Declaración de los Derechos Humanos, dice Marx, está dirigida realmente al egoísmo y por lo tanto a la sociedad burguesa. En la sociedad burguesa, el ser particular en realidad no existe, es un individuo que se repliega a sí mismo, disociado de la comunidad, crea siempre una situación genérica, un ideal, donde los individuos están totalmente distantes de la sociedad, de la comunidad cívica, siendo lo único que los mantiene unidos la idea de propiedad privada y la idea de la personalidad egoísta. La vida política que se defiende los derechos humanos se presenta como un simple medio cuyo fin es la vida burguesa. Cita: los derechos humanos se distinguen en cuanto tales de los derechos ciudadanos de los derechos políticos. ¿Quién es el hombre distinto del ciudadano? Ni más ni menos que el miembro de la sociedad burguesa. ¿Por qué se le llama hombre a secas? ¿Por qué se llaman derechos humanos? ¿Cómo explicar este hecho? Por la relación entre el Estado político y la sociedad burguesa, por la esencia de la emancipación política que guardan los derechos humanos. Constatamos ante todo el hecho de que, a diferencia de los derechos ciudadanos, los llamados derechos humanos, los derechos del hombre, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, separado del hombre y de la comunidad. Fin cita. Y llegamos así al quinto punto, el último, que es quizás la resignificación de la relación entre derecho y ciudadanía. La humanidad, ¿es solamente para los privilegiados? La emancipación política que sucede y que Weber defiende, dice Marx, es una emancipación con la vieja sociedad civil, el feudalismo. Se pasó de lo que era solamente un asunto del Estado a un asunto del pueblo. El Estado pasó a ser algo de incumbencia general. Lo que era solo privilegio del Estado real, ahora pasó a ser privilegio de todos. Marx dice: el hombre no se liberó de la religión, sino que tiene ahora una libertad religiosa. La relación entre los hombres ahora es determinada por el derecho y antes era determinada por el privilegio. Este hombre determinado por el derecho aparece como natural, como si siempre hubiese estado. Por eso se llama la Declaración de los Derechos Humanos Universales o los Derechos Naturales del Hombre. Pero esta naturalidad es totalmente pasiva, no es activa. Este hombre pasivo entiende al egoísmo como la base de su existencia. Vive en una sociedad egoísta y burguesa y es reconocida como si fuesen los hombres verdaderos. En realidad se enfrenta a este hombre que sería general para el Estado, el hombre político, aquel que se presenta de forma abstracta, artificial y cívica. No es en realidad el ser particular. Cita de Marx: ninguno de los llamados derechos humanos va por tanto más allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir, del individuo replegado sobre sí mismo, su interés privado y su arbitrio privado, totalmente disociado de la comunidad. Lejos de concebir al hombre como un ser a nivel de especie, los derechos humanos presentan la vida de la especie, la sociedad como un marco externo a los individuos, como una restricción de su independencia originaria. El único vínculo que los mantiene unidos es la necesidad natural,
las apetencias e intereses privados, la conservación de su propiedad y de su persona egoísta. Fin cita. Concluye Marx diciendo que la emancipación humana en realidad solo se dará cuando el individuo real, no el individuo abstracto, se fusione con esta idea de ciudadano abstracto, deje de ser un hombre genérico. Es decir, cuando se permitan reales relaciones individuales que reconozcan y organicen las fuerzas individuales como si fuesen sus propias fuerzas. Cuando reconozca la fuerza del individuo como una verdadera fuerza social. Creo que ahí claramente se ven los elementos del pensamiento marxista. Así, redondeando, la emancipación no supone necesariamente la secularización, porque no es lo mismo una libertad estatal que una libertad civil. La libertad estatal obtenida ha generado se aplica sobre una idea de ciudadanos genérica, de un colectivo imaginario, que es no generar daño a terceros, mantener la propiedad privada, mantener la igualdad y la seguridad. Todos elementos que en realidad representan un modelo cívico que se aplica únicamente al burgués. El ciudadano que es pasivo, es decir, que no está comprometido con la comunidad y que es totalmente egoísta. La libertad estatal se opone, por lo tanto, dice Marx, a la libertad civil, que es lo que hay que conseguir, que es una libertad material y aplicada al individuo, a la realidad, que es aquel que recobra los valores del abstracto en el plano material. Concluyo con una cita de Marx. La contradicción en que se encuentra el poder político práctico del judío con sus derechos políticos es simplemente la contradicción entre la política y el poder del dinero. Aunque la primera se encuentra al principio por encima de la segunda, de hecho, la política se ha convertido en sirvienta del dinero. Fin cita.